Bien, hemos visto anteriormente cómo trabajar con ficheros utilizando la clase file y en general el paquete java.io. Ya os dije que es un poquito antiguo, que utiliza flujos de datos y que nos puede servir perfectamente, pero desde Java, pues fue introducido aquí, nos pone en Java 1.4 en el año 2002. Básicamente el paquete java.io, como veis, es el nuevo paquete de input y output y es una parte de la biblioteca estándar desde hace un montón y básicamente nos sirve un poco para lo mismo que el paquete java.io, solo que vais a ver ahora la comparativa en la que no utiliza flujos de datos, sino que en general lo que utiliza son métodos estáticos para acceder a los ficheros y todo esto. Es un poco más parecido a cómo, creo recordar que lo hace Python, por ejemplo, es más parecido a cómo se hace el acceso a ficheros de esta forma, que no con la parte de los streams y todo esto. Dicho esto, nos sirve para el manejo de nuevo de ficheros, directorios, entrada y salida de datos, buffers de datos, canales de comunicación, memoria mapeada y multiplexación, es decir, non-blocking IO, es decir, entrada y salida no bloqueante. Desde Java 7 se amplió también, por eso me sonaba a mí lo de Java 7, para el manejo de más ficheros y es más potente y más flexible. Vamos a ver entonces las principales diferencias que tenemos. La principal diferencia es que Java.io, el antiguo, está basado en streams, en flujos de datos. Como vimos que además hay muy diferentes tipos de streams. Habíamos visto el file reader, el file writer, el buffer reader, el data input, el object input, todos estos. Java.io utiliza buffers directamente, bloques de datos de memoria. No utiliza streams para acceder a los ficheros, sino que utiliza buffer. El tipo de entrada-salida de Java.io es bloqueante, ¿vale? Y este es no bloqueante. El rendimiento es correcto, pero en Java.io es mucho mejor cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos. Entonces, si nosotros vamos a trabajar y sabemos que vamos a trabajar con archivos que van a tener mucha cantidad de líneas, mucha cantidad de datos, que son archivos grandes, directamente yo ya tiraría a utilizar Java.io, porque vamos a ganar bastante en eficiencia. Y luego el soporte multihilo, que de momento no lo habéis visto, pero lo veréis el año que viene en el módulo de PSP y en el módulo de Android y en algún otro módulo. En Java.io en concreto, el soporte multihilo es algo limitado. Sin embargo, el Java.io está mejorado y utiliza ya canales y selectores para no agobiarse tanto con la parte concurrente. Las clases más relevantes de este paquete son la clase path, que la vamos a utilizar para representar una ruta en el sistema de archivos, se utiliza para trabajar con rutas de ficheros y directorios. Paths nos va a proporcionar métodos estáticos para crear instancias de path y trabajar con rutas de ficheros y directorios. Luego tenemos la clase files, en plural, que utiliza también métodos estáticos, pero esta vez para directamente trabajar con operaciones de entrada y salida en ficheros y directorios, como puede ser copiar, mover, eliminar, leer y escribir datos, etc. Tenemos la clase FileSystem, que representa sistemas de archivos y proporciona métodos para trabajar con los mismos. Y pues esto nos puede servir para obtener, por ejemplo, el sistema de archivos y crear instancias de path para, por ejemplo, identificar en qué tipo de sistema de archivos estamos trabajando, dependiendo del sistema operativo, ya sabéis que puede ser diferente, etc. Y File Systems utiliza, al igual que la relación que hay entre path y paths, es, digamos, su contraparte, nos proporciona métodos estáticos para obtener instancias también de File System y trabajar con sistemas de archivos. ¿Qué es Files? Entonces, vamos a centrarnos un poquito en Files de Java.io, que es esta clase que nos va a servir para hacer un poco lo mismo que hacíamos con File junto con sus streams, con el buffer reader, el buffer writer y todos estos, pero directamente con la clase Files vamos a poder realizar todas esas operaciones de una forma mucho más sencilla. Bueno, pues Files directamente tiene métodos como createFile, al que le pasamos un objeto path, que esto ya directamente nos crea un archivo en la ruta especificada. CreateDirectory nos crea un directorio. CreateDirectories nos crea un directorio y todos los directorios intermedios que le hayamos especificado en el objeto path. Delete directamente, de nuevo, nos elimina un fichero directorio. Aclarar que obviamente el uso de files no está exento de hacer la misma captura de excepciones que hacíamos con file, ni mucho menos. Nos puede dar los mismos errores de que no exista la ruta en ese directorio, etcétera, etcétera. Perdón, el directorio en esa ruta o el archivo en esa ruta. Exist nos va a devolver true o false dependiendo de si ese path que le pasamos existe. Copy, como veis, le pasamos dos paths y directamente el propio copy ya no nos hace falta recorrer el archivo, ni mucho menos nos va a copiar directamente el archivo en el segundo path que le pasamos. Move nos va a mover del path original del source al target. Read all bytes nos va a directamente leer todos los bytes de un fichero y nos devuelve un array de bytes que luego vamos a poder recorrer en un for each o en lo que sea. Read all lines directamente nos va a leer todas las líneas de un fichero y nos va a devolver una lista de cadenas, una lista de objetos string con cada una de las líneas
de ese fichero. Write nos va a servir para escribir líneas en un fichero, le vamos a poder pasar cualquier colección iterable, es decir, un array list, un array, cualquier colección en la que nosotros podamos iterar, se la podemos pasar como un conjunto de líneas que tiene que escribir en el fichero. Write también lo podemos utilizar con un array de bytes para, en lugar de ficheros de texto, ficheros de bytes, como habíamos visto en los dos tipos de fichero que teníamos, los binarios y los archivos de texto. IsDirectory me va a devolver true o false si la ruta que yo le paso es un directorio. Lo mismo, isRegularFile me va a devolver true si es un archivo como tal y si no es un directorio. IsSymbolicLink, vamos a hablar luego de lo que es esto, pero me va a devolver true o false si es un enlace simbólico. Imagino que la mayoría ya sabéis lo que es, pero luego lo verificaremos. Y luego tenemos getFileAttributeView, que nos sirve para obtener una vista de los atributos del fichero directorio. Atributos tipo el tamaño, de cuánto ocupa, a lo mejor el formato, cuestiones de metadatos, etcétera, etcétera. GetFileStore nos obtiene información únicamente del almacenamiento del fichero directorio especificado. GetFileSystem nos obtiene el sistema de archivos asociado a la ruta especificada, porque ya sabéis que podemos tener en un mismo PC varios sistemas de archivos en diferentes discos montados sin ningún problema. GetPath nos devuelve una instancia de un path a partir de la cadena de texto que le pasamos. GetFileName, el nombre del archivo directorio, nos devuelve. GetParent, la ruta padre del archivo directorio que le pasamos. Y GetRoot nos devuelve la ruta del sistema de archivos asociado a la ruta que nosotros le pasamos. Aquí os pongo la aclaración de, por si no lo sabéis, ¿qué es un enlace simbólico? Un enlace simbólico, un symlink, es un tipo de fichero que actúa como un acceso directo a otro fichero. Es decir, básicamente, pues esos accesos directos que tenéis en Windows son un enlace simbólico. También se pueden crear, por supuesto, en sistemas Linux. En cualquier sistema de archivos realmente suele haber enlaces simbólicos. Contiene una referencia a la ubicación del fichero directorio al que apunta. Son útiles para crear accesos directos a ficheros o directorios, pueden facilitar la organización y gestión. Y además podemos tener enlaces duros o hard links, que son referencias directas a la ubicación física de un fichero, y también podemos tener enlaces simbólicos. Los enlaces duros no pueden apuntar a directorios y no pueden cruzar sistemas de archivos. Si se elimina el fichero original de un enlace simbólico, el enlace simbólico seguirá existiendo, pero no podrá acceder al fichero original. En cambio, si el enlace es duro, el fichero original también eliminará los otros enlaces duros apuntados a él. Dicho esto simplemente es para que podáis trabajar bien y sepáis que básicamente ocurre cuando el path nos devuelve que sí que es un enlace simbólico. Pues ver que podemos hacer unas acciones u otras. Dicho esto, vamos a ver un pequeño ejemplo de uso también de la clase files, igual que hicimos con la clase file y el paquete java.io. Fijaos que obviamente, igual que antes, nosotros importábamos java.io.file, aquí vamos directamente a importar java.io.file y todos sus métodos de dentro. También estamos importando list para luego ya veréis lo que hacemos. Y también estamos importando la IOException, porque esa IOException puede ocurrir también perfectamente con la clase NIO, ¿vale? O sea, perdón, con las clases del paquete NIO. Y aquí fijaos que tenemos un pequeñito ejemplo en el que creamos un objeto path con la ruta y llamamos a filesExist con la ruta, y si no existe, entonces llamamos a filesCreateFile. Fijaos la pequeña gran diferencia que hay entre file y files. Nosotros con file, en singular, trabajábamos todo el rato creando objetos file. Files, sin embargo, son métodos estáticos, por lo tanto, yo para poder utilizar createFile o exist, aunque le paso una ruta, que es un objeto path, puedo pasarle, tengo que llamarlo directamente de forma estática, llamando a la clase files. Y el método que quiero utilizar. De nuevo, fijaos aquí que estoy haciendo pues una lista de strings a partir de list.off y creo una lista con dos líneas, primera línea y segunda línea, con el método off de la clase list. Básicamente estoy creando me daba igual qué iterable utilizar, cualquier iterable de strings, y luego hago files.write y le estoy en la ruta de este path que le estoy pasando aquí, es decir, dentro del archivo ejemplo txt que he creado antes y no existía, escribiendo todas las líneas que tengo en mi lista de strings. Y aquí simplemente pues saco fichero creado y datos escritos. Y como veis, me queda un script mucho más cortito, en 4 o 5 líneas. He creado y escrito varias líneas en un archivo, en contraparte a, como hacíamos con la clase java.io, que teníamos que crear varios objetos más, que teníamos que recorrer línea por línea o carácter por carácter, incluso en según qué casos, dependiendo del stream de datos, para hacer esa escritura, que teníamos que hacer una serie de cosas más, ¿no? He estudiado un fichero y copiado del mismo fichero. De nuevo, creo una ruta ejemplo y otra ruta copia.
compruebo si existe la ruta, creo una lista de strings con el contenido utilizando files readAllLines, que también es un método estático, igual que veíamos antes. Este readAllLines ya me va a devolver una lista de strings con absolutamente todas las líneas que tenemos dentro del archivo de la ruta ejemplo txt. Ese contenido ahora yo puedo directamente hacer un for each. Esto está así puesto utilizando streams en una sola línea, pero por supuesto podríamos hacerlo con un for each o con un for clásico, con int igual a 0, recorriéndolo poco a poco, pero bueno, básicamente lo que estoy haciendo es recorrer el contenido y imprimiendo para que se vea por consola las líneas que hemos leído. Pero es que además luego puedo hacer directamente files.copy para copiar de la ruta original en la copia, en el path copia, pasándole, bueno, aquí le estamos pasando el replace existing, que es varias de las... Esto lo veréis luego en la documentación, lo podemos acceder a él si queréis sin ningún problema, que básicamente dependiendo del estándar copy option que le pongamos aquí, vamos a o reemplazar o copiar al final o tal, luego los vemos. De hecho, tenemos aquí la documentación, ahora lo vemos. Y aquí estamos haciendo un print como conforme el fichero se ha copiado. Ojo, si el fichero no existiera, si el file este hubiera dado false, se hubiera ido por aquí poniendo directamente el fichero no existe y no habría hecho todo esto. Vamos a ver el estándar copy option. Os he dejado aquí también la documentación oficial de Java de files, entonces yo si me voy a la documentación de files, vamos a buscar directamente esta standard copy option que veíamos antes. Voy a hacer un control F, voy a buscar la standard copy option. Vale, seguramente, claro, standard copy option debe estar en otra clase. Entonces lo que vamos a hacer es buscarla directamente en la propia documentación. Standard copy option, como vemos, es un enumerado de las opciones de copia que podemos utilizar con la clase files. Fijaos que está desde 1.7 porque es una de esas características que con Java 7 mejoró, ¿no? Y fijaos que tenemos estas tres opciones. Tenemos copy attributes, que copia los atributos a un nuevo archivo, replace existing, que nos reemplaza lo que haya en el archivo con lo que le estamos pasando, y atomic move, que como veis nos dice mueve el archivo como una operación atómica, es decir, toda de una sola vez al nuevo archivo, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, pues algunos otros métodos del propio enumerado y tal, porque ya, como visteis en el tema anterior, podemos tener métodos estáticos en un enumerado, pues por ejemplo para sacar el value of del string de alguno de estos, de alguna de estas constantes o alguna cosilla más. Pero básicamente, normalmente haremos replace existing o copy attributes si queremos que reemplace o que no reemplace a la hora de hacer copiar de la ruta original en la ruta destino, le pasaremos la standard copy option que nos interese en cada momento. Esto, ya digo, prueba y error si no lo entendéis bien, pero básicamente es eso. Si reemplaza todo en el archivo destino, porque este ejemplo copia podría existir ya, ¿vale? O si añade o hace cualquier otra cosa.